Buenos días, hermanos. El mes pasado este local estaba lleno. Hoy nos han dado algunas explicaciones de personas ausentes, pero aún así pienso que faltan otros. La lluvia hace un par de semanas, algunas semanas, se suspendió el culto de oración de mujeres de cierta iglesia por la lluvia. Y Marga y yo comentamos, si esto fuera en mi país de origen, nunca se celebraría una reunión, porque allí día sí, día no, siempre está lloviendo. Así que, bueno, hoy quiero hablaros un poco de lo que ha dicho el pastor esta mañana. Lo hago con cierta reserva, porque cuanto más el pastor insiste, que estáis algunos aquí que habéis asistido durante mucho tiempo y sin embargo no habéis sido bautizados, cuanto más insiste en esto, tanto menos nos afecta. ¿No es así? Se nos resbala. Aprendemos a endurecernos, a no escuchar. Y yo quiero hablaros de la parábola de las 4 tierras. Se suele llamar la parábola del sembrador, pero creo que es más interesante reconocer que es la parábola de las 4 tierras. El sembrador mismo es importantísimo, por supuesto, empezando con Jesús mismo, es el representante de todo aquel que proclama fielmente la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Pero la razón de ser de esta parábola es indicar que podemos escuchar bien o mal lo que está diciendo el predicador. Y todo depende de qué clase de tierra somos, qué clase de corazón tenemos ante la palabra de Dios. Yo no sé si alguno de vosotros ha estado en Tierra Santa, ¿no? A ver si organizamos una excursión algún día. Me lleváis como guía y no sé qué imagen visual tenéis del mar de Galilea. Que con Jesús en la playa. En la playa, entonces imaginamos a Jesús caminando sobre arena. La playa siempre tiene arena, ¿no? Pero en el mar de Galilea no. Los campos de sembrado llegan a la misma orilla. No hay playa como en el caso del mar Mediterráneo. Y Jesús pronuncia esta parábola desde una barca. Hay demasiada gente en la orilla, no en la playa, en la orilla, una aglomeración de personas y por lo tanto él sube a una barca a fin de predicar. Así que yo estoy en el lugar de Jesús, vosotros estáis en la orilla y detrás de vosotros hay un campo. Y posiblemente Jesús ve en aquel momento como un sembrador va esparciendo la semilla en el campo, pero ve también que el campo tiene cierta forma.
Ahora, en nuestros países occidentales, los campos se dividen y se dividen de diferentes maneras. En partes de Castilla y León, por ejemplo, hay una división de pequeñas paredes de piedra que dividen las parcelas. En otros lugares hay setos. En Israel, en aquel entonces, el campo del pueblo era un solo campo, enorme, pero dividido en parcelas por medio de piedras que indicaban cuál era la parcela de la familia tal y cuál era la familia de otra familia. Había esta clase de divisiones. Y si querías cruzar el campo, tenías cuidado y no caminabas por en medio de una parcela, sino ibas bordeando las parcelas. Por tanto, los bordes de las parcelas solían tener tierra prensada por el tránsito de muchos transeúntes, y Jesús notaba esto. Y luego observaba que ciertos lugares del campo común había mucha maleza, otras partes no. Y en algunas partes había una ligera diferencia de color entre la tierra de una parte y otra. Y esto se debía a que donde el color era más pálido, había poco grosor de tierra buena, y después de algunos centímetros de tierra buena había roca. Y esto se ve. Yo he tenido el privilegio de viajar por Galilea, así que sé por experiencia más o menos lo que estoy diciendo. Entonces Jesús utiliza estas diferencias de terreno para contar su parábola. Y vamos a leerla en la versión de Marcos. Normalmente se lee en la versión de Mateo. Marcos es igual que Mateo, pero varía un poco en el vocabulario, en algún detalle. Marcos capítulo 4, versículos 1 a 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Por cierto, en esta iglesia obligáis a los predicadores a estar de pie mientras vosotros estáis cómodamente sentados. En la Biblia es al revés. El predicador se sienta y el público está de pie. Así garantiza que un poco más que el público no se duerma. Y seguimos con la lectura. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. Lo cual quiere decir, presta atención. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra,
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100% por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Podemos escuchar la parábola y más o menos seguirla y luego desconectar. Pero Jesús está diciendo, hay que prestar la debida atención para entender la implicación de lo que estoy diciendo. ¿Qué clase de tierra eres tú? Todos somos buena tierra, ¿no? Bueno, esto es lo que nos gustaría pensar. Pero conócete a ti mismo. ¿Cómo es que podemos estar aquí domingo tras domingo tras domingo y salir del culto igual que entramos? Porque no estamos oyendo correctamente lo que Dios quiere decirnos. Si realmente oyésemos, cambiaríamos. ¿Qué interés tienes tú en la palabra de Dios? ¿Mucho o poco? Ya he explicado que el primer terreno en el cual cae la semilla es sobre los caminos peatonales que iban en medio de entre las diferentes parcelas del campo común. Y claro, cuando pasan muchos transeúntes, la tierra se impacta cada vez más y finalmente es una tierra dura que la semilla no puede penetrar. Entonces la semilla cae encima de la superficie, está expuesta y los aves enseguida se dan cuenta, ¡ay, qué bien! Comida para nosotros y bajan y se tragan las semillas. ¿Es tu corazón así? Cuando yo tenía 4 años, yo no me acuerdo, pero esto lo contaba mi madre. Mi madre me vio sentado en un sofá mirando un libro con láminas de historias bíblicas. Y yo estaba mirando una lámina de la crucifixión de Jesús. Y mi madre dice que empecé a llorar y dije en voz alta, lo hizo por mí. Con 4 años, yo tenía la sensibilidad de llorar ante una representación de la crucifixión de Jesús.
Acabamos de celebrar la misa del Señor y he pensado en la crucifixión otra vez, pero no puedo llorar. El camino se ha transitado tantas veces que se ha endurecido. Todos nosotros hemos recibido golpes en la vida. Algunos de nosotros los golpes no paran. Pero cada golpe puede ablandarnos o puede endurecernos. En un sentido, es maduración. Los hombres, al menos los hombres británicos, no lloran. La sociedad espera que con el tiempo aprendamos a no exteriorizar emociones. Pero corremos el riesgo con esto de tener el corazón tan pisado, tan prensado por las duras experiencias de la vida, que finalmente no podemos hacer entrar la semilla de la palabra de Dios, porque nos hemos endurecido y pasamos olímpicamente de todo. ¿Tienes el corazón así? Que escuchas la predicación, a lo mejor has aprendido a juzgarla, pero no a permitir que penetre en ti. Así que juzgas si el predicador se merece un 10 o un 0 o un número intermedio. Bastante bueno. Por cierto, esto de bastante depende si lo dice un español o un latino. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Esto es clase de lenguaje. Si un latino dice, me ha gustado bastante, significa que me ha gustado mucho. Si un español dice, me ha gustado bastante, significa que no estaba mal, pero podrías mejorar. Así que hay que decidir lo que quieres decir y luego decirlo. Vale. ¿Y qué es lo que te estamos diciendo? A ver si alguien estaba escuchando o no. ¿Tienes tú un corazón así, endurecido? Antes quizás más sensible, pero ahora, después de meses y años de asistir al culto, pasas. La predicación no penetra y como consecuencia el recuerdo de la predicación dura menos de un minuto. Y después de salir al patio, allí afuera, ya se ha olvidado. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si este es tu problema, permíteme recomendarte que ores al Señor pidiendo que convierta en carne
tu corazón endurecido. El profeta Ezequiel en 2 ocasiones comunica la palabra de Dios diciendo que Dios está dispuesto a hacer esto. Lo dice en el capítulo 11 y en el capítulo 36. Y voy a leer lo que dice en el 36. Dios promete lo siguiente: os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que si tú sabes que con el paso del tiempo, a causa de las muchas pisadas de transeúntes en tu vida, te has ido endureciendo, pide al Señor esto: dame un corazón blando, tierno, abierto para recibir tu palabra. ¿Vale? La segunda clase de tierra es la tierra que no tiene profundidad. Esto es muy típico de Galilea, no es tan típico de aquí. Si vas en coche hasta Madrid, mira al pasar por la provincia de Guadalajara, porque allí veréis en los campos, en la esquina de cada campo, un montón de piedras que el granjero, al ir arando con su tractor, levanta piedras de la tierra y entonces las aparta y las coloca en un montón ahí en la esquina. Pero en Galilea es aún peor. No es una tierra mezclada con piedras, es una capa fina de tierra sobre roca sólida. Y en esta clase de tierra, la semilla arranca, fructifica inicialmente, empieza a crecer, pero puesto que no hay profundidad de tierra, enseguida el sol, y ahí hace más calor que aquí, el sol seca esta capa de tierra y al no tener humedad, la planta acaba muriendo. Y Jesús dice que esto es como la persona que inicialmente presta atención. Es decir, es como vosotros, porque observo que mayormente me estáis prestando atención esta mañana. Pero, ¿qué profundidad tiene la tierra en tu caso? ¿Qué capacidad tienes de retener la semilla? De hacer que crezca en ti. Jesús dice que es como la persona que inicialmente se interesa mucho por el Evangelio, hace profesión de fe, que incluso puede que se bautice, pero luego empieza a comprender que ser cristiano en esta sociedad trae complicaciones. Como creyente quiere ser honrado, pero si en esta sociedad intentas vivir como persona honrada, pronto tendremos problemas. A lo mejor con tus compañeros de trabajo que te tildarán de beato o de fanático o lo que sea, porque no cometen los mismos pequeños hurtos y engaños que ellos practican. De alguna manera vendrá oposición, persecución en tu vida
Y dice Jesús, si no hay profundidad de tierra, si debajo de esta capa fina de tierra hay roca sólida, entonces la persona abandona la fe y niega la fe. ¿Cómo sigues? Hablo a los que habéis hecho profesión de fe, quizás hace años. ¿Sigue floreciendo en ti la buena semilla? ¿O es que con el paso del tiempo ya te has conformado con asistir a la iglesia una vez a la semana, pero vivir no para Cristo, sino para lo que sea entre semana? ¿Eres terreno de pedregal? En tercer lugar, hay terreno con mucha maleza. La tierra es buena, precisamente por esto crece abundantemente la maleza. Pero donde hay mucha maleza, la semilla brota, pero enseguida queda ahogada por la maleza. Cuando la semilla del Evangelio empieza a brotar en ti, tiene que luchar con otros muchos amores que tienes en tu vida. Cristo exige ser el número uno, pero hay otras relaciones que puedan ocupar este puesto en tu vida. Cristo exige un compromiso total, pero hay otros muchos intereses en la vida. Intereses económicos, intereses laborales, intereses familiares. ¿Quién gana? Creo que es la experiencia de todos nosotros, tener que luchar con zarzas y otras plantas, maleza, que crecen en nuestras vidas. Hace falta ser muy buenos jardineros para ir eliminando todas las plantas rivales que quieren destruir nuestro testimonio, nuestra fe en el Señor Jesús. Nadie puede servir a dos maestros. No puede ser zarza y trigo a la vez. Tienes que decidir. Así que tenemos que preguntarnos, ¿hay en nosotros alguna aspiración que rivaliza con el deseo de llegar a ser como Cristo y formar parte de su reino eterno? ¿Hay alguna reacción en nuestra vida que está impidiendo que tengamos una relación fluida con el Señor mismo? Malezas, zarzas y espinos que interfieren con nuestro crecimiento.
Pero finalmente Jesús dice que alguna semilla cae en buena tierra. Y me gustaría pensar que todos los presentes somos buena tierra. Habréis visto que por mi interpretación del texto, aun siendo buena tierra inicialmente, podemos luego después tener que luchar contra pedregales y maleza que se presentan en nuestra vida. Pero en principio queremos ser buena tierra. Como debe ser, Jesús ve el campo y el sembrador y la mayor parte cae en buena tierra. Si no, sería contraproducente sembrar. Tanto el sembrador, el predicador, como el dueño del campo, Dios, el Señor Jesús, deseamos que tú seas buena tierra. Hay un texto de Santiago que ya se ha citado esta mañana, de no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22. La buena tierra es la que la persona no solo oye, sino que recibe la semilla. Oír la semilla es hacer que pase por un oído al otro y desaparezca. Recibir la palabra es intervenir para hacer que lo que estaba caminando desde una oreja a la otra para salir fuera, se pare en medio y entra en la vida, por así decirlo. Así que eres una persona que solamente oyes y después te vas y no ha hecho ningún cambio, o eres una persona que oyes y recibes. Recibir, cambiando la metáfora, es masticar la palabra, digerir la palabra, hacer que entre en ti. Pero Santiago va aún más lejos. No solamente tenemos que oír y recibir, sino también tenemos que obedecer y cumplir. Lo que oímos tiene que formar parte de nuestra vivencia diaria. Tenemos que ponerla por obra. El resultado, según Jesús, es que si somos buena tierra y recibimos correctamente la palabra, esta va a crecer en nosotros hasta dar fruto. Dará fruto diverso en diferentes personas. Jesús habla de 30, 60 o 100 por uno. No todos tenemos la misma capacidad de concentración. ¿Es así? Mauricio ha estado intentando esforzarse por concentrarse hasta el fin. ¿Verdad, hermano? Pero el problema es si empiezo a poner una ilustración de un coche, enseguida empezamos a pensar en coches. Y se nos va la olla.
todos tenemos poder de concentración diferente. Todos tenemos diferente capacidad para aplicar a nuestras vidas lo que estamos escuchando. Podemos desear realmente ser obedientes a la palabra de Dios, pero ¿cómo se aplica esto a mi vida? No lo sé y por lo tanto paso y espero a la predicación de la semana que viene. Todos tenemos diferentes grados de deseo de compromiso con el Señor. Y por lo tanto, los resultados son diferentes en cada caso. Pero en cuanto a la buena tierra, siempre hay resultados positivos. Así que, hermanos, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Soy yo? ¿Cómo recibo la enseñanza que se imparte domingo tras domingo y en otras ocasiones en esta iglesia? Semana tras semana acudes al culto. El peligro es que semana tras semana salgas del culto igual que cuando entraste. ¿Qué pasa entonces? Necesitas que el Espíritu de Dios te examine. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Hermanos, habéis escuchado muy bien. O habéis aprendido a poner cara de interés cuando en realidad estás viajando por los cerros de Úbeda. Habéis escuchado muy bien. La semilla está entrando. ¿O qué vamos a hacer con ella? ¿Olvidarla de aquí a 2 minutos? ¿O vamos a pedir la ayuda de Dios? Que su palabra no nos llegue en vano, sino que cumpla el propósito para el cual Dios nos lo ha enviado. Señor, esto es lo que pedimos. Que la semilla de tu palabra no caiga sobre la superficie de nuestra vida solamente y sea arrebatada por los pájaros que el maligno envía para devorarla, sino que realmente fructifique en nosotros y produzca fruto para tu gloria. Ayúdanos a entender esta palabra y conocer nuestro propio corazón para saber realmente si estamos escuchando conforme a lo que tú deseas o de formas superficiales que no van a ninguna parte. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.